Cuando volví de viaje encontré a la suegra de mi hijo usando mi cama. Él dijo, «La casa es grande, busca otro cuarto o vete de aquí». Me contuve y regresé 2 horas después con un policía para expulsarlos de allí. ¿Pueden creerlo? ¿De verdad? Yo tampoco podía. 31 años. 31 años criando a ese hijo, sacrificando mi juventud, mis sueños, mis noches de sueño. Y esto es lo que recibo a cambio, una humillación que ni en mis peores pesadillas imaginé que viviría. ¿Ustedes alguna vez han estado en una casa que es suya, que es de su sangre, de sus manos, de sus lágrimas, y de repente se sienten como extrañas? Como si no pertenecieran al lugar donde pasaron las noches más importantes de sus vidas? Eso es lo que sentí cuando abrí esa puerta. Y lo peor no fue encontrar a Magda en mi cama. Lo peor fue la cara de mi hijo cuando me pidió que me fuera. Como si fuera lo más natural del mundo. Como si no le hubiera dado todo. Hoy voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Algo que me avergonzó durante semanas, que me hizo cuestionarme como madre, como mujer, como persona. Pero también algo que me enseñó que nunca, nunca, es demasiado tarde para recuperar tu vida. No momento en que decidí contar esto aquí, percibí cómo es importante tenerte conmigo. Me acompaña hasta el fin de mi historia y escribe en los comentarios de cuál ciudad estás viendo esto. Suscríbete al canal, porque te lo aseguro, como esta situación se desenrolló es mucho más sorprendente, más satisfactorio y más esperanzador de lo que imaginas en este momento. Mi nombre es Lorena Paz. Tengo 56 años. Soy viuda desde los 25, soy madre de un hijo que creí que me amaba, y soy la mujer que está a punto de contar cómo recuperó su dignidad de las manos de las personas que más la lastimaron. Pero antes de llegar al momento del policía, de la expulsión, de la justicia que vino tarde pero vino, necesito que entiendas cómo llegué aquí. Necesito que sientas lo que yo sentí cada día, en cada rincón de esa casa que construí con mis propias manos. Esa casa no era solo un techo. Esa casa era mi vida entera. Mi esposo, Carlos, murió cuando Matías tenía apenas 3 años. Un accidente en la construcción. Un momento, un paso en falso, y todo cambió. Me quedé sola con un niño pequeño, sin dinero, sin apoyo de la familia de Carlos porque su madre nunca me aceptó. Solo quedaban mis padres, la casa vieja que heredaría años después, y mi determinación de que Matías tendría una vida digna. Trabajé como empleada doméstica durante años. Entraba a las 6 de la mañana y salía cuando el sol ya estaba bajo. Las manos me dolían de tanto lavar, de tanto frotar. Mi espalda gritaba cada noche. Pero cada peso que ganaba iba directo a los libros de Matías, a su educación, a su futuro. A los 23 años, mi hijo se graduó como ingeniero. Yo lloraba de orgullo en la ceremonia. Esa casa vieja de mis padres la transformé poco a poco. Pinté las paredes yo misma, arreglé el techo con mis manos temblando de miedo en la escalera, sembré flores en el patio. Cada grieta que reparé era una promesa a mi hijo. Aquí estamos seguros, aquí somos felices, aquí eres amado. Guardé fotos en cada pared. Fotos de Matías de bebé, de niño, en su primer día de escuela. Fotos nuestras en el mercadito de la esquina, en la iglesia en Navidad, en el patio comiendo tamales que yo preparaba desde las 3 de la mañana. Esa casa respiraba nuestra historia. Cuando Matías me dijo que se casaba, hace 5 años, yo sonreí sin reservas. Marta era bonita, sí. Tenía ese aire de mujer exitosa, de Nora que entendería mi sacrificio y me daría nietos. En las primeras semanas, cuando ella llegaba a visitarme a la casa, yo preparaba sus platillos favoritos. Le enseñaba mis recetas. Pensé que finalmente, después de tantos años de soledad, tendría compañía. Una hija de verdad. ¿Alguno de ustedes ha sentido eso?
Esa esperanza de que alguien más llene los espacios vacíos de tu vida. Ese alivio de pensar, ya no estoy sola. Pero Marta no era lo que parecía. Al principio fue sutil. Muy sutil. Comentarios aquí y allá. Lorena, te ves cansada. Deberías descansar más. Esta casa es muy grande para una mujer de tu edad. O cuando Matías me visitaba. Cariño, tu madre está muy apegada a ti. Necesita su propio espacio. Luego vino su madre, Magda. Una mujer de 63 años, viuda también, pero completamente diferente a mí. Donde yo era humilde, ella era exigente. Donde yo pedía permiso, ella ordenaba. Donde yo daba, ella tomaba. Magda comenzó a venir a la casa cada vez más seguido. Y con ella, llegaron las decisiones. Decidía qué se compraba para la cocina. Decidía cómo debería estar decorada la sala. Una vez, me encontré con que había quitado varias de mis fotos de las paredes sin pedirme permiso. Lorena, me dijo con esa sonrisa falsa que perfeccionó a través de los años, estas fotos hacen la casa verse muy sentida. Necesitamos modernizar, ¿no te parece? Sentida. Como si mis recuerdos, mis noches de trabajo, mis sacrificios, fueran sentidos en lugar de sagrados. Poco a poco, fui siendo empujada hacia el fondo de mi propia casa. Me ofrecían el peor café en las mañanas, como si fuera una criada. Magda comentaba frente a Matías que yo gastaba demasiada electricidad cuando encendía la luz de mi habitación. Mi hijo, mi propio hijo, asintió como si ella tuviera razón. ¿Saben qué es lo más doloroso? No es la falta de respeto. Es ver a tu hijo elegir a otra mujer sobre ti sin ni siquiera darse cuenta de que está traicionando todo lo que construyeron juntos. Hace 3 meses, le dije a mi prima Victoria que iba a visitarla. Vive en Guadalajara, a 3 horas de la Ciudad de México. Victoria siempre ha sido mi refugio emocional. Es hermana de mi difunto esposo, pero fue más una madre para mí que mi propia madre. La llamé una mañana lluviosa. Prima, estoy triste. Siento que algo anda mal en esta casa, pero no sé qué. ¿Puedo ir a visitarte unos días? Victoria no dudó. Ven, prima. Aquí estarás bien. Le dije a Matías que me ausentaría 4 días. Esperé que protestara, que pidiera que me quedara, que reconociera que me necesitaba. Pero su respuesta fue indiferente. Está bien, mamá. Descansa. Marta y yo estaremos bien. ¿Sienten eso? Esa punzada de rechazo. Ese momento en que comprendes que ya no eres necesaria para alguien a quien le diste todo. Me fui un jueves al anochecer. Recuerdo el olor de mi casa antes de partir, mezcla de café con olor a madera vieja y plantas. Mi refugio. Recuerdo tocar las fotos en la pared, como si les dijera adiós, aunque no sabía por qué. En Guadalajara, Victoria me abrazó durante lo que pareció una eternidad. Lloramos juntas sin hablar. A veces, el silencio es la conversación más honesta que 2 mujeres pueden tener. Pasé esos 4 días sanando, o al menos intentándolo. Visitamos el mercado de artesanías. Tomamos café en la plaza, fuimos a misa el domingo. Pero en mi pecho, en lo profundo de mi pecho, algo me decía que regresara. Que algo no estaba bien. Que debía volver a casa cuanto antes. El lunes por la mañana, tomé un autobús de regreso. Llegué al mediodía. El cielo estaba nublado, como si el universo supiera lo que estaba a punto de suceder. Abrí la puerta con mis llaves. Y ese fue el momento en que todo cambió para siempre. Entré lentamente. La casa estaba demasiado silenciosa. Pero había algo más. Un olor. Un olor que no era el mío. Perfume fuerte, caro, invasivo. No era el perfume suave de Marta. Este era diferente.
más agresivo, más violento. Mi corazón comenzó a latir rápido. Dejé mi maleta en el piso. Las manos me temblaban. Caminé hacia la sala. Las cosas no estaban en su lugar. La manta que yo siempre ponía en el sofá había desaparecido. Las velas aromáticas que usaba estaban retiradas. Era como si alguien hubiera borrado mis rastros mientras yo estaba fuera. El perfume se hacía más fuerte conforme subía las escaleras. Llegué a mi habitación. Mi mano temblaba cuando giré la manija. La puerta se abrió lentamente, como si el tiempo mismo quisiera prepararme para lo que vería. Y allí estaba Magda, en mi cama, usando mi bata de seda azul, aquella que Victoria me regaló hace años, con los pies descalzos apoyados sobre las almohadas bordadas que bordé con mis propias manos durante inviernos de soledad. Mi boca se secó. No podía hablar. No podía respirar. «¿Qué haces en mi habitación?», fue lo único que logré susurrar, aunque quería gritar. Magda ni se movió. Estaba completamente recostada, como si aquella cama fuera suya desde hace toda la vida. Sus ojos me miraron con desdén absoluto, con la frialdad de quien domina completamente a su presa. «Tu hijo dijo que ya era hora de que descansaras», respondió lentamente, sin urgencia. «Esta casa ahora es de la familia, y yo soy la nueva dueña de casa». Las palabras golpearon como puños. ¿La nueva dueña? ¿De mi casa? ¿De mi vida? Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Las paredes parecían cerrarse. Ese olor, ese maldito perfume de invasión, me ahogaba. «¿Dónde está Matías?», pregunté con una voz que no reconocí como mía. «En la sala». «Espera a que bajes», dijo Magda, regresando su atención a la televisión que estaba viendo en mi cama. Como si yo fuera un insecto. Como si mi presencia fuera una molestia. Bajé lentamente. Cada paso era un esfuerzo. En la sala estaban Matías y Marta. Mi hijo evitaba mi mirada. Marta sonreía con esa sonrisa cruel que había aprendido a reconocer. «Mamá», comenzó Matías, nerviosamente. «Por favor, entiende. Marta y yo necesitamos espacio. La casa es grande, pero ya no estás cómoda aquí. Pensamos que sería mejor si buscas otro lugar para vivir. Podemos ayudarte con dinero para que...». No lo dejé terminar. «¿Me estás pidiendo que me vaya?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «No te lo pedimos», aclaró Marta con frialdad. «Te lo estamos diciendo. Tu habitación será la de los huéspedes. Cuando vengan mis padres o los de Matías, necesitaremos espacio». El mundo giró. Mi propio hijo me estaba expulsando de mi propia casa. La casa que construí con mis manos. La casa que era mi legado, mi vida entera. Silenciosa, subí a mi habitación. Metí ropa en una maleta con movimientos mecánicos. No lloré. No grité. Solo actué. Como un autómata. 2 horas después, salía por esa puerta con una maleta, un corazón roto y una rabia que ni yo sabía que tenía dentro. Pero lo que ellos no sabían era que esa casa estaba a mi nombre. Y que en esos momentos, mientras yo me iba humillada, ellos estaban tramando algo peor. Esa noche, después de salir de la casa, me encontré en la calle sin saber a dónde ir. Llamé a Victoria. Ella me recogió en una estación de autobuses cercana. No hablamos durante el viaje. Solo lloraba en silencio mientras ella conducía, una mano en mi espalda. Durmiendo en casa de Victoria, acostada en una cama extraña, todo mi cuerpo me dolía. No era dolor físico. Era algo más profundo. Ese dolor que viene de descubrir que sacrificaste todo por alguien que no lo merecía. Esa madrugada, mientras Victoria dormía, recordé. Recordé todo. Recordé el día en que Carlos murió. Tenía 25 años.
Estaba embarazada de 6 meses. Él trabajaba en la construcción de un edificio en el centro de la ciudad. Era un trabajo duro, pero bien pagado. Decía que lo hacía por nosotros, por el bebé que venía en camino. Recuerdo que recibí la llamada a las 10 de la mañana. Una voz de hombre que no conocía. ¿Es usted la esposa de Carlos Paz? Mi corazón supo antes de que mi mente comprendiera. Hubo un accidente. Carpenteros cayó del 3er piso. Lo lamento, pero... Caí de rodillas en la cocina. Literalmente. Las rodillas se me doblaron como si las piernas no pudieran sostener el peso de esas palabras. Vi a mi hijo nacer 3 meses después, en una habitación de hospital donde yo estaba sola. Carlos no estaba ahí para verlo. No estaba para cargar a Matías por primera vez. No estaba para nada. Trabajé como empleada doméstica en 5 casas diferentes. Limpiaba baños de otras mujeres, planchaba la ropa de otras familias, preparaba comidas para mesas donde yo nunca comería. Matías quedaba en guardería. Yo lo dejaba a las 6 de la mañana y lo recogía a las 6 de la tarde. Esas 12 horas lejos de mi hijo me mataban cada día. Pero cada peso que ganaba iba a su educación. Compré libros usados. Lo inscribí en la mejor escuela que pude permitirme, aunque trabajara horas extras sin dormir. Los sábados y domingos hacía trabajos de limpieza adicionales. Mi espalda se encorvó a los 30 años. Mis manos desarrollaron callos permanentes. Recuerdo una noche cuando Matías tenía 9 años. Lloró porque todos sus compañeros tenían padres que iban a la ceremonia de la escuela y él no. Yo estaba trabajando. Le prometí que iría a la próxima. Pero también fui al trabajo ese día porque necesitaba el dinero. Esa culpa me acompañó durante años. Esa culpa de no poder ser suficiente. De no poder darle el padre que merecía. De tener que elegir entre estar con él y pagar la renta. Cuando Matías cumplió 14 años, algo cambió en mí. Me cansé. Me cansé de luchar solo. Me cansé de ser la viuda pobre de la que todos hablaban. Hice un plan obsesivo. Iba a asegurar que mi hijo tuviera una vida diferente a la mía. Que no sufriera como yo sufrí. Trabajé 2 trabajos. A veces 3. Dormía 4 horas. Comía lo que sobraba de las casas donde trabajaba. Ahorré cada centavo. Cuando Matías cumplió 16, le compré una computadora usada para que estudiara. Él lloró. Lloró porque su madre se había sacrificado tanto. Mamá, esto debió costarte mucho, dijo abrazándome. Lo vale cada segundo, hijo, respondí, aunque mis manos sangraban de tanto frotar ropa en agua hirviendo. Cuando Matías entró a la universidad, mis rodillas ya no podían sostenerse de pie por 8 horas. Pero seguí trabajando. Seguí limpiando. Seguí sacrificándome. Porque eso es lo que hacen las madres. Eso es lo que yo hice. La noche antes de su graduación, limpié esa casa vieja hasta dejarla resplandeciente. Coloqué flores en el patio. Preparé su comida favorita. Colgué una foto grande de nosotros 2 en la sala. Yo sonreía, aunque los dedos me dolían de tanto limpiar. Cuando lo vi en la ceremonia, con su traje alquilado, con ese diploma en las manos, lloré. Lloré de alegría porque lo había logrado. Porque mi hijo era ingeniero. Porque aunque su padre no estuviera ahí, yo había estado. Yo siempre estuve. Pensé que después de eso, todo sería diferente. Pensé que mi sacrificio tendría sentido. Que Matías me vería como su héroe. No sabía que años después, estaría limpiando baños en su propia casa mientras otra mujer dormía en mi cama. La vida es irónica, ¿verdad? 2 años después de la graduación de Matías, mi hijo conoció a Marta en una conferencia de ingeniería. Él me la presentó un domingo en mi casa.
Recuerdo que limpié durante toda la mañana anterior. Pasé la aspiradora 3 veces. Lavé las ventanas hasta que brillaban. Preparé tamales desde las 4 de la mañana, como hacía en las ocasiones especiales. Cuando Matías llegó con ella, sentí una alegría que no había sentido en años. Mi hijo estaba trayendo a alguien importante a conocer mi hogar, mi refugio, la casa que construí con mis manos. Marta era hermosa, alta, delgada, con ese aire de mujer exitosa que solo tienen aquellas que nunca han tenido que luchar por nada. Llevaba un abrigo de diseñador que yo reconocí porque lo había visto en las revistas que dejaban mis patrones en las casas donde trabajaba. Sus uñas eran perfectas. Su cabello brillaba. Sus zapatos costaban más que lo que yo ganaba en una semana. Mamá, te presento a Marta. Es ingeniera también. Trabajamos en el mismo proyecto, dijo Matías orgulloso. Mucho gusto, doña Lorena, dijo Marta estirando su mano perfecta. Sonreía, pero sus ojos no sonreían. Eran ojos que evaluaban, que juzgaban. Bienvenida, mija. Ven, preparé tamales, respondí emocionada, tomando su mano fría. Comimos en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde Matías hacía la tarea de primaria, donde habíamos compartido desayunos humildes durante años. Marta comió poco. Dejó la mayor parte del tamal en el plato. Cuando pensó que no la veía, lo empujó hacia el lado como si le disgustara. Mi corazón se apretó, pero sonreí y ofrecí más. No, gracias, doña. Estoy en dieta. Estos tamales tienen muchas calorías, dijo con una risa ligera, como si bromeara. Pero no era broma. Durante la comida, Marta habló principalmente con Matías. Sobre sus logros en la empresa. Sobre los viajes que planeaban hacer a Europa. Sobre los departamentos que habían visto en la zona más exclusiva de la ciudad. Yo escuchaba desde la cocina, sirviendo café, limpiando, siendo la presencia invisible que mantiene todo funcionando. En un momento, Marta se levantó para ir al baño. Mientras se iba, pasó su mano por la pared donde estaban mis fotos. Las fotos de toda mi vida. Matías de bebé. Mi boda con Carlos. Yo recibiendo el diploma de Matías de la escuela preparatoria. «Tienes muchas fotos antiguas aquí, ¿no, doña?», comentó Marta al regresar, con ese tono que no es pregunta sino crítica. «Son mis recuerdos. Mi vida», respondí simplemente. «Entiendo. Está bien para una casa pequeña, pero si algún día Matías y tú compartieran un lugar más moderno, estas fotos quizás no encajarían», dijo sonriendo. «¿Si Matías y yo compartíamos un lugar? ¿Qué quería decir con eso? Yo vivía sola. Matías vivía en un departamento cercano. Esta era mi casa. Nuestra casa». Ignoré el comentario. Ofrecí más café. Pero esa noche, después de que se fueron, algo en mí cambió. Pequeño, sutil, pero real. Un miedo que no podía nombrar. Un presentimiento que se quedó conmigo como una sombra. 6 meses después, Matías me dijo que se casaría. 6 meses después, ella estaría en mi casa. No como visita, como dueña. Durante esos 6 meses, traté de no pensar en el comentario de Marta. Traté de convencerme de que era paranoica. De que una madre que ha sacrificado todo siempre ve amenazas donde no las hay. Pero la voz dentro de mí gritaba advertencias. El día de la boda, Marta estaba hermosa. Yo me senté en la segunda fila porque no tenía a nadie que me sentara en la primera. Los padres de Marta ocupaban el lugar de honor. Su madre, Magda, con ese mismo aire de superioridad que heredaría Marta, miraba alrededor como si evaluara cada detalle de la iglesia. Cuando Matías besó a Marta, sonreí. Pero el miedo que sentí 6 meses atrás seguía ahí, creciendo, como una semilla que alguien hubiera plantado en mi pecho.
No sabía entonces que ese miedo tenía razón, que ese presentimiento era la voz de la intuición femenina que, después de 56 años de vida, reconocía el peligro cuando lo veía. Acababa de invitar a mi depredadora a mi propia casa. Después de la boda, Matías me pidió que Marta y él vivieran conmigo. Mamá, sabes que los departamentos en la ciudad son caros. La casa es grande. Tienen espacio. ¿No te gustaría compañía?, dijo con esa inocencia que solo tienen los hijos que no comprenden lo que piden. Yo dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Era mi hijo. Era mi casa. Una casa para compartir con quien amaba. El primer mes fue casi normal. Marta llegó con cajas y cajas de cosas. Ropa de diseñador, zapatos de tacón, bolsas de viaje. Toda su vida parecía más cara que la mía completa. Llenó el segundo piso de la casa con sus pertenencias. La habitación que una vez fue la mía ahora era la suite de Marta y Matías. Yo dormía en la habitación más pequeña, aquella donde guardaba cosas, donde cosía los vestidos de las patrones, donde guardaba recuerdos de Carlos en cajas de cartón. El primer conflicto llegó la segunda semana. Yo estaba preparando el desayuno. Tamales. Mi ritual sagrado de los domingos. Marta bajó en bata de seda, con el cabello perfecto, como si durmiese maquillada. Se acercó a la cocina donde yo estaba sobre el fogón desde las 4 de la mañana. Lorena, ¿qué es ese olor?, preguntó frunciendo la nariz. Tamales, mija. Son para desayunar, respondí feliz. ¿Todos los domingos?, dijo como si fuera una pregunta genuina. Sí, es mi tradición. Desde que Matías era pequeño. Marta se quedó mirando la olla humeante por un momento. Luego sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. Está bien. Es solo que tienen mucha grasa. Matías está cuidando su figura ahora. Necesita verse bien en la oficina, dijo, tocándose el cabello. ¿Grasa? ¿Mi comida tenía grasa? Yo preparaba esos tamales con amor, con ingredientes que compraba con mi dinero ganado con sudor. Pero no dije nada. Sonreí. Sonreí como aprendí a sonreír durante 56 años. Una semana después, Magda comenzó a visitarla constantemente. 3, 4 veces por semana. Traía comida de restaurantes caros. Se sentaba en mi cocina, la cocina donde yo había cocinado durante 30 años, y daba órdenes. Lorena, cuando llegue por la mañana, quiero café capuchino, no este café de filtro que usas. Es muy ordinario. Aquí está el modelo de máquina que quiero que compres, decía sacando fotos de su teléfono. Compré la máquina. Con mi dinero. Dinero que había ahorrado para reparar el techo de la casa que gotea cuando llueve. Marta comenzó a cambiar cosas. Quitó las cortinas de la sala, aquellas que yo había cosido a mano años atrás. Las reemplazó con unas modernas de color gris. Cuando le pregunté qué había pasado con las mías, dijo que estaban anticuadas. Mis cortinas. Mis manos. Anticuadas. Un día llegué a la cocina y encontré que Marta había reorganizado completamente los armarios. Los trastes que usaba desde años no estaban donde siempre habían estado. Le pregunté por qué. Lorena, esto es un desastre. Los platos deben estar juntos, los vasos juntos, todo tiene orden, respondió sin levantar la vista de su teléfono. Pero yo tenía mi orden. Mi orden de 30 años. Mi orden que funcionaba. Matías, en todo esto, permanecía callado. Callado mientras su esposa borraba a su madre de su propia casa. Callado mientras Magda hablaba con desprecio en la cocina donde yo reinaba. Callado mientras yo desaparecía poco a poco. Una noche, escuché a Marta hablando con su madre en el piso de arriba. No era mi intención escuchar, pero estaba limpiando y sus voces bajaban claras.
La casa es perfecta, mamá. Y grande. Es mía ahora, en realidad. Solo necesitamos que Lorena se vaya. Es demasiado antigua, demasiado lenta, demasiado en el camino, decía Marta. Mi corazón se detuvo. ¿Su casa? ¿Mía ahora? ¿Y Matías? Preguntó Magda. Matías hace lo que le digo. Es débil. Es perfecto. Solo necesitamos tiempo. He estado copiando los papeles de la propiedad. Con una procuración falsa de Lorena, todo será nuestro. El sonido de sus risas bajó hacia mí como puñales. En ese momento, mientras limpiaba pisos que algún día no serían míos, comprendí que no estaba perdiendo una casa. Estaba perdiendo todo. Mi vida, mis sacrificios, mis años, mi dignidad, mi futuro. Y el tiempo se estaba acabando. Esa madrugada no dormí. Me quedé en mi pequeña habitación, escuchando el silencio de la casa que ya no era mía. Escuchando la lluvia caer sobre el techo que Marta y Magda planeaban robar. Mis manos temblaban no de miedo, sino de una rabia que no había sentido en toda mi vida. Rabia pura. Rabia honesta. Pasé las horas oscuras pensando en cada año de sacrificio. Pensando en cada vez que mis rodillas me fallaban pero seguía limpiando. Pensando en cada tamale que preparaba con amor y era rechazado. Pensando en mis fotos quitadas de las paredes como si mi historia fuera basura. Al amanecer, hice algo que no había hecho en años. Me senté. No limpié. No trabajé. Solo me senté en el patio con un café frío, mirando las plantas que sembré hace 15 años. Plantas que crecieron conmigo. Plantas que eran más leales que mi propio hijo. Victoria llegó a las 8 de la mañana. La había llamado la noche anterior, sollozando. Ella vino con su abogado, don Ernesto. Un hombre de 70 años, amigo del difunto Carlos desde hace 4 décadas. Cabello blanco, ojos inteligentes, la clase de hombre que ha visto suficiente de la vida para no sorprenderse de nada. Nos sentamos en la sala de mi casa. Mi casa. Esa palabra sonaba extraña ahora. Lorena, comenzó don Ernesto. Victoria me contó todo. Necesito que me des los papeles de la propiedad. Con manos temblorosas, subí a mi habitación y los traje. Documentos amarillentos. Papeles que mi padre me había dejado hace 20 años. Papeles que probaban que esa casa era mía. Completamente mía. Don Ernesto los revisó lentamente, sus gafas deslizándose por su nariz. Cuando terminó, se recostó en la silla con una expresión seria. ¿Sabes lo que estaban intentando hacer?, preguntó. Asentí. Lo sabía. Han estado falsificando documentos, copiando tu firma en papeles legales, preparando una procuración fraudulenta para transferir la propiedad a nombre de Marta. Es un fraude total. Un robo, literalmente, explicó mientras señalaba unos documentos que sacó de su maletín. Mi sangre hirvió. Pero esta vez, no fue de dolor. Fue de determinación. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Podemos demandar. Presentar cargos criminales contra ambas. Pero esto tomará tiempo. Dinero. Energía emocional que ya has gastado bastante, respondió don Ernesto con compasión. Miré a Victoria. Ella tomó mi mano. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. Para ti, nada. He guardado bastante de mis años como abogado. Debo hacerlo por la memoria de tu esposo. Él fue mi hermano de corazón, respondió don Ernesto. En ese momento, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No era venganza. Era justicia. No era rencor. Era dignidad recuperada. Pasé los siguientes 3 días preparándome. Don Ernesto reunió toda la documentación. Contactó a la policía. Preparó los papeles para un juicio civil y una demanda criminal.
Marta y Magda no sabían nada. Seguían en mi casa, fingiendo que era suya, mientras la ley se movía silenciosamente en mi favor. El cuarto día, Marta organizó una cena con amigos. Una cena para celebrar el nuevo hogar, como dijo. La casa estaba llena de gente. Gente que no conocía. Gente que admiraba lo que Marta y Matías habían logrado. Yo no fui invitada a la cena. Marta me pidió que me quedara en mi habitación. Lorena, esto es para amigos cercanos. Estarías incómoda, dijo sin ni siquiera mirarme a los ojos. Pero a las 6:30 de la tarde, estaba en el patio con don Ernesto, un oficial de justicia, y documentos en las manos. Mi corazón latía fuertemente. Mis manos estaban firmes. Por primera vez en años, no temblaban. ¿Estás lista?, preguntó don Ernesto. Respiré profundo. Miré la casa que construí con mis sacrificios. Miré hacia adentro, donde Marta reía con sus amigos, celebrando un robo. Sí, respondí. Soy Lorena Paz. Esta es mi casa. Y hoy recupero lo que es mío. La frase resonó en mí como un mantra. Una frase que cristalizaría todo lo que pasó después. El oficial tocó la campanilla. El oficial de justicia entró primero. Un hombre de unos 45 años, con uniforme, con autoridad, con la ley de su lado. Don Ernesto caminaba detrás de él, documentos en mano. Yo venía tercera, con Victoria agarrando mi brazo como si quisiera sostenerme de pie, aunque mis piernas finalmente encontraron fuerza. La música de la cena se detuvo inmediatamente. Las conversaciones murieron. 30 pares de ojos se giraron hacia nosotros. Marta estaba de pie cerca de la chimenea, con una copa de vino blanco en la mano. Su vestido era negro, diseñado, costoso. Su sonrisa se congeló cuando nos vio. Magda estaba en el sofá, comiendo camarones de una bandeja de plata. Su cara pasó de la sorpresa al pánico en un segundo. Matías estaba en la esquina, hablando con un colega del trabajo. Su cara se puso blanca cuando nuestros ojos se cruzaron. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Marta, pero su voz no era fuerte. Era fina, nerviosa. La voz de alguien que sabe que algo malo está sucediendo. El oficial de justicia se colocó en el centro de la sala. Sacó un documento, lo desplegó lentamente, y comenzó a leer con la voz clara y autorizada de quien representa al sistema legal. Por orden judicial del Tribunal Civil de la Ciudad de México, la propiedad ubicada en, leyó la dirección exacta de mi casa, pertenece en su totalidad a Lorena Paz González, de 56 años. Todos los ocupantes no autorizados deben desocupar el inmueble dentro de 24 horas. Cualquier resistencia resultará en desalojo forzado. El silencio fue absoluto. El tipo de silencio que solo existe cuando el mundo de alguien se desmorona. Además, continuó el oficial, hay cargos criminales pendientes contra Marta González Rodríguez y Magdalena Flores Sánchez por falsificación de documentos, fraude inmobiliario e intento de robo agravado. Ustedes deben presentarse ante el juzgado en 3 días. Magda se levantó del sofá, tirando la bandeja de camarones al piso. Los camarones se esparcieron por las baldosas blancas que ella había hecho instalar. ¡Qué apropiado! Esto es un absurdo. Un insulto, gritó. Esa mujer es vieja. No puede hacer nada. ¿Quién le dio permiso para? La ley, interrumpió don Ernesto calmadamente. La ley le dio permiso. La ley que dice que la propiedad privada es sagrada. La ley que castiga el fraude. La ley que protege a las víctimas de estafas. Marta se acercó a mí. Sus ojos eran de fuego, pero yo no retrocedí. ¿Realmente vas a hacer esto?, preguntó con una voz llena de desprecio. ¿Vas a destruir la vida de tu propio hijo? Sostuve su mirada. Durante años,
Esa mirada me había asustado. Durante años, esa voz me había silenciado. Pero no hoy. No estoy destruyendo nada, respondí tranquilamente. Yo solo estoy recuperando lo que me pertenece. Lo que tú y tu madre intentaron robar. Los amigos de Marta y Matías comenzaron a moverse incómodamente. Algunos sacaban sus teléfonos. Otros se dirigían hacia la puerta. Nadie quería estar en medio de esto. Matías finalmente se acercó. Su cara estaba roja, confundida, como si finalmente comprendiera que había sido manipulado. Mamá, ¿por qué hiciste esto? Marta me dijo que tú estabas de acuerdo con todo, que querías que ella se encargara de la casa porque estabas muy cansada, dijo, con esa inocencia culpable de alguien que prefiere creer mentiras a enfrentar la verdad. ¿De acuerdo?, repetí. ¿Estuve de acuerdo? Matías, ella me corrió de mi propia casa. Me pidió que me fuera con una maleta. Me humilló frente a ti. Y mientras yo estaba fuera, ambas estaban copiando documentos para robar la casa que construí con mis manos. Las manos me temblaban ahora, pero de algo más que miedo. De la verdad siendo finalmente dicha en voz alta. Llamé a don Ernesto porque no tenía opción, continué. Porque siendo tu madre, no podía permitir que la mujer que elegiste me robara mi futuro. Porque alguien necesitaba defender lo que es mío. Y ese alguien tenía que ser yo. Magda intentó pasar al oficial para salir de la casa. Él bloqueó su camino. Ustedes tienen 24 horas, repitió con autoridad. Después de eso, nos encargamos nosotros. La sala se llenó con el sonido de puertas cerrándose cuando los amigos de Marta se iban rápidamente. Nadie quería estar cerca de un escándalo. Nadie quería ser parte de esto. Don Ernesto me miró con una sonrisa triste. Acabas de recuperar tu dignidad, Lorena, dijo suavemente. Pero aún faltaba la parte más difícil. Después de que se fueron, me quedé de pie en el centro de mi sala. La sala donde Marta había planeado robarme. La sala donde mis fotos habían sido quitadas de las paredes. La sala que volvía a ser mía. Don Ernesto y Victoria me llevaron a casa de Victoria. Yo no podía estar en la casa esa noche. No podía verla vacía. No podía estar rodeada de los fantasmas de lo que casi pierdo. En el coche, durante el viaje a Guadalajara, no hablé. Solo miraba por la ventana. La ciudad pasaba borrosa. Todo pasaba borroso. Esa noche, en la casa de Victoria, me tomó un té de manzanilla con las manos temblorosas. Victoria se sentó frente a mí. Su cara, que siempre había sido mi refugio, ahora me mostraba preocupación. ¿Arrepentida?, preguntó. ¿Arrepentida de haber denunciado a mi hijo? ¿Arrepentida de haber defendido lo que es mío?, respondí con una pregunta. No. Arrepentida de haber luchado. De haber sido fuerte, aclaró Victoria. Pensé en ello. ¿Estaba arrepentida de ser fuerte? No. No lo estaba. Durante los siguientes 3 días, mientras Marta y Magda hacían sus cajas, mientras Matías llamaba a mi teléfono una y otra vez, nunca respondí, yo comencé algo diferente. Comencé a vivir. Pasé el primer día en el mercado de Guadalajara. Caminé lentamente entre los vendedores, tocando frutas, oliendo flores, escuchando el caos hermoso de gente viviendo sus vidas. Me compré un vestido nuevo. Uno que Marta jamás hubiera permitido. Era de color rojo brillante. Era ostentoso. Era mío. El segundo día fui a misa. Me senté en la primera fila. Me arrodillé frente a la imagen de Cristo. No pedí perdón. Pedí fuerza. Pedí que mi corazón no se endureciera con resentimiento. Porque la venganza es un veneno que bebes esperando que otro muera. El tercer día, regresé a mi casa. Abrí la puerta lentamente. La casa estaba vacía.
demasiado vacía. Los muebles que Marta había traído se habían ido. Las cortinas grises que reemplazaban las mías habían sido quitadas. La máquina de café cara que me obligó a comprar seguía ahí, como un recordatorio de su arrogancia. Subí lentamente las escaleras. La habitación de Marta y Matías estaba vacía. Las paredes desnudas. El olor a su perfume todavía flotaba en el aire, pero era débil. Estaba muriendo. Bajé a la sala. Y allí, en la pared, estaban mis fotos. Todas las fotos que Marta había quitado. Magda las había dejado apiladas en una esquina, como basura. Como si no fueran el registro de mi vida entera. Pasé las siguientes horas colgando cada foto nuevamente. Cada una era una memoria. Cada una era una victoria. Matías de bebé. Matías de niño. Mi boda con Carlos. Las navidades que celebramos con lo poco que teníamos. Los domingos en el patio comiendo tamales caseros. Mientras colgaba las fotos, lloré. No de tristeza. De algo más complejo. De alivio. De dolor. De dignidad. De soledad también, porque ahora sabía que mi hijo no era quien creía que era. Pasé una semana limpiando mi propia casa. No porque estuviera sucia. Porque necesitaba purificarla. Necesitaba quitarle su energía. Abrí todas las ventanas. Dejé que el aire fresco entrara. Quemé copal, como hacía cuando era pequeña. Reorganicé mis cosas lentamente. Los muebles volvieron a donde siempre habían estado. Mis plantas fueron regadas con atención. Preparé tamales de nuevo, solo para mí, y comí cada uno con gratitud. Por primera vez en 5 años, la casa volvía a respirar. Una tarde, mientras estaba en el patio, sonó el teléfono. Era Matías. Había llamado 18 veces en una semana. Esta vez, respondí. Mamá, comenzó con la voz rota. ¿Por qué hiciste esto? Marta se fue. Magda se fue. Estoy solo. Sin casa. Sin nada. Escuché su llanto. Escuché su dolor. Y por un momento, sentí el instinto de madre de querer consolarlo. Pero no. Matías, tu casa siempre ha estado aquí. Tu hogar siempre será este. Pero necesitas entender algo. Una madre puede perdonar muchas cosas. Pero el respeto hay que merecerlo, dije lentamente. Mamá, lo siento. Fui un tonto. Un débil. Sí. Lo fuiste. Y yo necesito tiempo para decidir si quiero al hombre en el que te convertiste bajo la influencia de esa mujer, o si prefiero recordarte como el niño que fui lo que fui para que fueras, respondí, y colgué. Era la primera vez que colgar un teléfono me hacía sentir libre. 2 semanas después de que Marta y Magda se fueron, recibí una carta del juzgado. Los cargos criminales habían sido formalizados. Marta enfrentaba 3 años de cárcel potencial. Magda enfrentaba 2 años. Ambas habían sido citadas para un juicio que se llevaría a cabo en 3 meses. No sentí alegría. No sentí satisfacción. Solo sentí que la justicia, aunque fuera lenta, finalmente se movía. Don Ernesto vino a visitarme a la casa. Nos sentamos en el patio, bajo las plantas que yo había sembrado hace 15 años. Bebimos café que yo preparé con mis propias manos. Café que nadie vino a arrebatarme. ¿Estás bien?, preguntó don Ernesto, con esos ojos que habían visto demasiada tristeza en sus 70 años. Estoy diferente, respondí honestamente. No sé si es bien o mal. Solo sé que soy diferente. A veces, la transformación se siente como muerte antes de sentirse como renacimiento, dijo don Ernesto con sabiduría. Durante esas 2 semanas, hice cosas que no había hecho en años. Dormí hasta las 8 de la mañana. Sin culpa.
sin pensar que estaba malgastando el día. Simplemente dormí porque mi cuerpo lo necesitaba. Pasé una tarde entera leyendo un libro que Víctor me regaló sobre mujeres que reinventaron sus vidas después de los 50. Una de las historias era sobre una mujer que dejó a su marido después de 40 años porque finalmente comprendió que merecía ser feliz. Lloré leyendo esa historia. No porque fuera triste, porque era valiente. Invité a un grupo de mujeres de mi edad a tomar café en mi casa. Mujeres que había conocido en la iglesia, en el mercado, en la vida. Mujeres que como yo habían sacrificado sus juventudes por sus familias. Mujeres que entendían sin que yo tuviera que explicar. Mientras servía café y tamales, una de ellas, Rosa, de 58 años, me tomó la mano. Lorena, lo que hiciste fue valiente. Algunos no lo entienden, pero fue valiente. Yo dejé mi casa hace 2 años porque mi nuera quería que me fuera. Pero no hice nada. Simplemente me fui. Viví en la casa de mi hermana durante 1 año. Finalmente, mi hijo vino a buscarme, pero fue demasiado tarde. Yo ya había decidido que no quería volver, dijo Rosa. Esas palabras se quedaron conmigo. 3 semanas después del enfrentamiento, Matías vino a visitarme. Llegó sin avisar. Tocó la puerta de su propia casa como si fuera un extraño. Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala donde tanto había sucedido. Mamá comenzó, y pude ver que había llorado mucho. He visto a un psicólogo. Necesitaba entender por qué fui tan débil. ¿Por qué permitía que Marta controlara todo? ¿Por qué no vi lo que estaba sucediendo contigo? Escuché mientras él hablaba sobre su culpa, su vergüenza, su arrepentimiento. No vine aquí a pedirte que me perdones inmediatamente, continuó. Vine aquí a decirte que entiendo que quizás el perdón llegará lentamente. O quizás nunca llegue. Pero quería que supieras que lo siento. ¿Qué siento cada momento en que elegí a ella sobre ti? ¿Qué siento cada vez que ignoré tus sacrificios? Las palabras de mi hijo fueron como una lluvia después de una sequía. Necesarias. Refrescantes. Pero aún así, había algo roto que no se podía reparar fácilmente. Matías, respondí lentamente, eligiendo cada palabra, te creo. Y creo que verdaderamente estás arrepentido. Pero necesito que entiendas algo. El perdón no es olvido. El perdón es decidir que no quiero que esto me destruya. Es decir que soy más fuerte que el dolor que me causaste. Mi hijo lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. ¿Puedo volver a casa?, preguntó. Pensé en ello. Pensé en la respuesta más fácil, que era decir que sí, que por supuesto, que los hijos siempre tienen lugar en el hogar de sus madres. Pero yo no era la misma mujer que decía que sí a todo. Yo era Lorena Paz. Y Lorena Paz había aprendido a poner límites. Puedes venir. Puedes visitarme. Podemos reconstruir nuestra relación. Pero vivir aquí, bajo mi techo, como si nada hubiera pasado, eso no es posible ahora, respondí. Mi hijo asintió. Entendía. Esa noche, después de que se fue, me paré frente al espejo de mi habitación. La mujer que me miraba era la misma que hace 2 meses, pero también era completamente diferente. Tenía arrugas nuevas. Las líneas del dolor estaban grabadas en mi cara. Pero también había algo más. Había brillo. Había fuerza. Había dignidad. Hola, Lorena, me dije a mí misma. Bienvenida a tu vida. 1 mes después del retorno de Matías a mi vida, de una manera diferente, más honesta, más equilibrada, comencé a recibir mensajes en las redes sociales. Victoria había publicado mi historia en su perfil, sin darme detalles. Solo contó lo que sucedió. La injusticia. La valentía. El retorno. Los mensajes vinieron de todas partes.
Mujeres de 40 años, de 60 años, de 30 años. Mujeres que se veían en mi historia. Mujeres que habían permitido que otros pisotearan sus vidas. Mujeres que buscaban permiso para ser fuertes. Una mujer escribió: yo también tengo una nuera que me hace sentir invisible en mi propia casa. Tu historia me dio valor para hablar con mi hijo hoy. Otra escribió: tengo 62 años. Siempre creí que era demasiado tarde para empezar de nuevo. Tu historia me mostró que no lo es. Otra más: mi madre pasó por algo similar. Cuando leí tu historia, finalmente entendí por qué ella se fue. Le llamé y pedí perdón. Gracias por ayudarme a entender a mi madre. Esos mensajes me cambiaron. Me mostraron que mi dolor no era solo mío. Mi lucha no era una derrota privada. Era una victoria compartida. Decidí hablar públicamente sobre lo que había sucedido. Don Ernesto me ayudó a preparar una declaración. Victoria me acompañó. Nos sentamos en la sala de mi casa, frente a una cámara prestada de un amigo de Victoria, y conté mi historia. Conté sobre los sacrificios. Conté sobre el momento en que encontré a Magda en mi cama. Conté sobre mi hijo eligiendo a otra mujer. Conté sobre mi determinación. Conté sobre la justicia. Pero más importante que eso, conté sobre el mensaje que quería que otros entendieran. Si eres una mujer de mi edad, o mayor, o incluso más joven, y sientes que tu vida ha sido tomada por otros, quiero que sepas algo, dije mirando directamente a la cámara. Tu vida es tuya. Solo tuya. No es responsabilidad tuya hacer felices a otros a costa de tu propia paz. El amor verdadero respeta límites. La familia verdadera no te humilla. Y mereces, absolutamente mereces, vivir los años que te quedan con dignidad. Victoria lloraba mientras yo hablaba. Perdonar no significa quedarte. Perdonar significa soltar la rabia para que no te destruya. Pero soltar la rabia puede significar irse. Puede significar establecer límites. Puede significar decir no, continué. Yo no recomiendo venganza. La venganza es un veneno que bebes esperando que otro muera. Yo recomiendo justicia. Recomiendo protegerte. Recomiendo buscarte a ti misma en el espejo cada mañana y decir: yo merezco esto. Yo merezco aquello. Yo merezco estar aquí. Cuando terminé, don Ernesto me abrazó sin hablar. Victoria lloraba abiertamente. Ese video se compartió. Se compartió mucho. Comenzó pequeño, en los círculos de mujeres de mediana edad. Luego creció. Llegó a otros países. Llegó a mujeres en situaciones similares que encontraron en mis palabras el valor que necesitaban. Algunos medios de comunicación quisieron entrevistarme. Rechacé la mayoría. No quería ser una celebridad de un día. Quería que mi historia significara algo real. Que cambiara vidas, no solo que entretuviera. Una noche, recibí una llamada de una mujer de 72 años. Se llamaba Cristina. Lloraba al teléfono. Lorena, vi tu video. Y llamé a mis hijos. Los 3. Y les dije que necesitaba que respetaran mis límites o no quería verlos más. Fue la conversación más difícil de mi vida. Pero ¿saben qué, Lorena? Ellos dijeron que sí. Que entendían. Que me amaban demasiado para hacerme daño, contó Cristina entre sollozos. Yo también lloré. Eso es lo que mereces, le dije. Eso es lo que todos merecemos. El juicio de Marta y Magda finalmente llegó. Yo no fui. Don Ernesto me representó. Ambas fueron condenadas. Marta a 2 años de prisión por fraude agravado. Magda a 18 meses. Ambas tenían derecho a apelación, pero don Ernesto dijo que probablemente no lo harían. Sabían que estaban culpables. Lo importante para mí no era su castigo.
Era que la justicia había sido hecha, que la ley había protegido a alguien que no podía protegerse a sí misma. Una tarde, Matías vino a visitarme. Trajo flores, tulipanes rojos, mis favoritos. Mamá, vi el video que hiciste. Vi cómo la gente te escribía. Y quería que supieras que estoy orgulloso de ti. Orgulloso de haber sido criado por una mujer tan fuerte, dijo, abrazándome. Yo lo abracé también. No fue un regreso a lo que era. Fue el comienzo de algo nuevo. Algo más honesto. Algo más real. Porque el amor verdadero no destruye. Construye. Y respeta. Y honra. Hoy, un año después de todo esto, me siento en el patio de mi casa. La misma casa. La casa que construí, que casi pierdo, que recuperé. Las plantas que sembré hace 15 años están más verdes que nunca. Las fotos en la pared brillan bajo la luz del atardecer. Matías viene a visitarme cada domingo. Traemos café juntos en la mañana. A veces hablamos. A veces solo estamos en silencio. Eso está bien. El silencio ahora es paz, no ausencia. No vivimos juntos, pero vivimos conectados de una manera diferente. Más honesta. Más real. Él pasó por terapia. Yo también. Ambos aprendimos que el amor no es sacrificio infinito. Es reciprocidad. Es respeto. Es límites saludables. Victoria sigue siendo mi brújula. Don Ernesto sigue siendo mi guerrero legal. Rosa, la mujer del café, ahora es mi mejor amiga. Almorzamos juntas 2 veces por semana. Ella también reconstruyó su relación con su hijo. Con condiciones. Con dignidad. Pero quiero que entiendas algo antes de terminar esta historia. Algo importante. Si llegaste hasta aquí, si viste todo lo que viví, necesito que sepas que esto no es solo mi historia. Es la historia de millones de madres, de mujeres, de personas que sacrifican sus vidas y sus sueños por otros. Personas que olvidan que merecen vivir. Personas que creen que el amor es sinónimo de autodestrucción. No lo es. El amor es complejo, sí. El amor es sacrificio. A veces, es verdad. Pero el amor que vale la pena nunca te pide que desaparezcas. El amor que te ama de verdad nunca te humilla. Nunca te borra. Nunca te hace sentir invisible en tu propia vida. Cuando estaba en el peor momento, cuando sentía que ya no tenía poder, cuando creía que los años de sacrificio me habían dejado vacía, descubrí algo fundamental. Yo siempre tuve el poder. Solo olvidé que lo tenía. El poder está en decir no. En establecer límites. En caminar hacia la puerta aunque ame a quien me pide que me quede. En elegirme a mí misma cuando nadie más lo hace. No necesité a un príncipe azul. No necesité un milagro divino. Necesité redescubrirme. Necesité recordar que tengo derecho a ocupar espacio. Que merezco respeto. Que mis sacrificios no son una deuda que otros deben repagar eternamente, pero sí son un testimonio de mi fuerza. A veces, la gente me pregunta si arrepentida de expulsar a Matías. Si arrepentida de meter a Marta en prisión. Si arrepentida de romper mi familia. Y la respuesta es no. No estoy arrepentida. Porque lo que recuperé no fue solo una casa. Recuperé mi alma. Recuperé mi futuro. Recuperé el derecho de ser la protagonista de mi propia vida y no un personaje secundario en la vida de otros. Matías también está mejor. Sin Marta manipulándolo. Sin Magda controlándolo. Viendo a un terapeuta que le enseña a reconocer relaciones tóxicas. Trabajando en convertirse en el hombre que su madre siempre creyó que podía ser. La vida después de la tormenta es más tranquila, pero es también más real, más verdadera, más mía. Marta cumple su condena. He escuchado que se arrepiente, que ve lo que hizo,
Quizás algún día, cuando salga, buscará redención. No sé si la encontrará. Pero ese ya no es mi problema. Magda también está pagando. Pero la verdad es que yo no pienso en ella. No pienso en su castigo. Mi energía ya no está en la rabia. Está en la construcción. He reconstruido mi casa. He reconstruido mi vida. He reconstruido mi relación con mi hijo. He reconstruido mi fe en que la justicia existe. He reconstruido la creencia en que los buenos finales no son fantasías, son posibilidades. Y ahora, estoy viviendo. No es una vida perfecta. No es una vida de romance de telenovela. Es una vida de una mujer de 56 años que finalmente comprende que merece estar aquí, que merece ocupar espacio, que merece el respeto de su familia, que merece vivir con dignidad. Si estás viendo esto y te ves reflejada en mi historia, quiero que sepas, no estás sola. Hay millones de nosotras. Mujeres que han sacrificado todo. Mujeres que han permitido que otros pisoteen sus vidas. Mujeres que olvidaron su propio nombre. Pero también hay mujeres que se levantaron, que dijeron basta, que eligieron su paz sobre la aprobación de otros. Tú puedes ser una de esas mujeres. No necesitas policías. No necesitas abogados. Bueno, a veces sí. Pero primero necesitas creer que lo mereces. Necesitas creer que tu vida es tuya. Solo tuya. Necesitas mirar el espejo cada mañana y decir, yo soy valiosa. Yo merezco respeto. Yo merezco estar aquí. Y significa cada palabra. Esa es mi verdad. Esa es la verdad de Rosa, de Victoria, de Cristina, de todas las mujeres que encontraron valor en esta historia. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu verdad? ¿De cuál decisión necesitas el valor para tomar? ¿De cuáles límites necesitas defender? Quiero que bajes a los comentarios y me cuentes. No es fácil compartir, pero es necesario. Es sanador. Es revolucionario. Comparte tu historia. Comparte tu lucha. Comparte tu triunfo. Porque cada historia que compartimos es una voz que se suma al coro de mujeres diciendo, tengo valor, tengo dignidad, tengo derecho a una vida propia. Suscríbete al canal. Comparte este video con las mujeres en tu vida que necesitan escuchar esto. Dale like si crees que el amor verdadero incluye respeto. Dale like si crees que nunca es tarde para empezar de nuevo. Porque la verdad es esta. El amor de una madre no desaparece. Pero el respeto, ese sí hay que merecerlo. Yo soy Lorena Paz. Y esta es mi historia. Pero también es tu historia. Es la historia de todas nosotras. Bienvenida a tu propia vida.